La fase de K2 se determina cuando esos ruidos empiezan a disminuir de intensidad. Aquí está. Y si el paciente tiene mayor edad, y la mayor edad puede ser en algún momento después de los 50 años, podría llegar a haber un silencio. Y luego viene la tercera fase, K3, en que los ruidos reaparecen. Primero con mucha intensidad y poco a poco se van apagando. Pero en el momento en que se van apagando, hay un momento en que hay un quiebre, una atenuación de los ruidos. Esa podría ser la diastólica. O en la fase 4 o en la fase 5, en la que desaparecen completamente los ruidos, también tendríamos una posible lectura de la diastólica. Si entre la fase 4 y la fase 5 hay una diferencia de 10 o más milímetros de mercurio, deberían escribirse ambos resultados para tomar decisiones terapéuticas. No sé si esto está muy enredado, si se entiende. Obviamente, esto es de la práctica. ¿Qué hubo? Una pregunta. En lo que acabaste de decir, ¿no sería mejor colocar como un punto medio, digamos que da 90 y 80, colocar 85? No, no, muchacho. Hablo de Para la diastólica, ¿no? decir 85, mejor digo 90. 85 no me dice nada, 90 sí me dice. En términos conceptuales de hipertensión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aunque, insisto, esto es del resorte de la práctica, que ojalá puedan hacerlo en su práctica, bien dirigidos por su docente. ¿Preguntas? ¿No preguntas? José Leonel Torijano. Sí, señor. ¿Preguntas? No, señor. Bueno. Timaná, pregunta. No, profe, muchas gracias. Bueno, Timaná. Me gusta ese nombre de Timaná. Bueno, no se vaya a ir todavía, Timaná. No, profe. Bueno. Para todos, ¿esto está claro o no está claro? Bueno. Una lectura de presión arterial. Ya una vez la tomamos. Una lectura tiene que ser analizada. Como la temperatura, como la frecuencia cardíaca, como la frecuencia respiratoria, como la oximetría de pulso, la presión arterial debe ser analizada según el paciente. Y para poder hacerlo, necesitamos saber que
Una lectura de presión arterial tiene un componente máximo tiene un componente mínimo, que es la diastólica, tiene un componente pulsátil, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, y tiene un componente medio, que fisiológicamente es de 93,33 milímetros de mercurio. Toda lectura de presión arterial, antes que decir si está alta o está baja, hay que pensar quién es el paciente que tiene esa presión. ¿Quién es el paciente que tiene esa presión? El componente máximo, o sea, la presión sistólica, tiene que ver con el volumen sistólico o volumen latido. El componente mínimo con la resistencia vascular periférica. El componente pulsátil aúna este volumen sistólico y esa resistencia vascular periférica. Por eso el componente pulsátil cada vez más es más importante que el componente máximo o el componente mínimo. Porque el componente pulsátil depende de el volumen de eyección y la resistencia vascular periférica. Cada vez nos interesa menos la presión sistólica y nos interesa más la presión diferencial, a la que llamamos componente pulsátil. Y el componente medio, que tiene importancia, sobre todo en los servicios de urgencia. Como entre la sístole y la diástole hay una duración diferente. Una diástole que dura 2 veces lo que dura la sístole, la presión media se calcula sumando la presión sistólica a 2 veces la presión diastólica dividida por 3 para obtener el promedio. Considero que esta diapositiva tiene un gran valor para poder interpretar la presión arterial de un paciente. La presión arterial y la posición. Importante que ustedes graben en sus cerebros, no en sus teléfonos ni computadores, en sus cerebros. Graben que cuando un paciente pasa del decúbito a la posición erecta, ¿qué es lo que suele ocurrir cuando un anciano o una persona de más de 50 años, después de estar acostada, se coloque de pie? Se marea. Se marea. Se puede marear. Y luego se puede desmayar. Y luego se puede desmayar. Bueno, un síncope. María del Mar García me está cayendo bien. Sí. Cuando ese paciente cambia de posición, pueden ocurrir muchas cosas. No hay hipotensión ortostática. Y si el médico es negligente, perezoso, no sabe, entonces puede dejar escapar
muchas variaciones que ocurren en este momento, no solo con la presión arterial, sino con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Por eso nunca recién el paciente cambia de posición, bien sea del decúbito a la posición erecta o viceversa. No deben tomarse en los primeros 3 minutos signos vitales, ni temperatura, ni frecuencia cardíaca, y menos la presión arterial. Porque esa presión arterial en una persona normovolémica que tiene un volumen normal va a experimentar un cambio en la frecuencia cardíaca que aumente 10,9 latidos por minuto. Y también puede experimentar un cambio en la sistólica que disminuya en promedio 3,5 milímetros de mercurio. O en la diastólica que aumente 5,2 milímetros de mercurio. ¿Por qué ocurre? Si ustedes miran la parte más negra, se refiere al volumen circulante. En la posición horizontal, esta es la ubicación del volumen de sangre. Cuando cambia de posición, miren lo que ocurre. La sangre se va a los miembros inferiores. En ese momento hay un descenso aparente del volumen plasmático que compensa rápidamente, que debe compensar rápidamente el sistema de circulación pulmonar. Pero si eso no ocurre, porque hay problemas a nivel circulatorio pulmonar, o el paciente tiene algún problema que secuestre por más tiempo la sangre en las extremidades inferiores, o que haya una alteración en los reflejos vasomotores, este paciente, como dice María del Mar, puede experimentar hipotensión ortostática. Y eso puede ser grave para el paciente, porque, como dice María del Mar, el paciente puede experimentar o un síncope o un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. Pero además para que lo graben en su cerebro, esto significa que siendo la hipertensión arterial o el control de la presión arterial algo de todos los días, para toda la vida, no deben tomarse decisiones terapéuticas con un paciente en decúbito. Y esto lo verán ustedes en las salas de hospitalización, en la consulta externa. Al paciente a quien solo se le toma la presión en decúbito y se aumenta o disminuyen los medicamentos. Cuando ese paciente se pare, vamos a tener problemas que pueden llegar a ser graves. En un individuo de menos de 65 años, en un 10% de ellos, o en un individuo de más de 65, la presión arterial sistólica varía en 20 o más milímetros de mercurio. En el paciente de más de 65 años
los reflejos autonómicos están comprometidos. O sea que ese descenso puede ser más marcado durante más tiempo. A eso se refiere, de nuevo, quizás un poco más amplio, como al cambiar de posición entre 350 y 600 centímetros cúbicos pueden acumularse en la parte inferior del cuerpo. Entonces tenemos que aumentar el gasto cardíaco para compensar y aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la resistencia sistémica total para tratar de regular esa disminución del flujo, sobre todo a ciertos órganos. Y como les decía hace un rato, es el circuito pulmonar el que le da una mano a ese paciente. Por falla en los mecanismos compensatorios o pérdida excesiva de líquido del espacio vascular, el paciente puede tener ortostatismo e hipotensión ortostática, que son dos cosas distintas. El ortostatismo es el descenso de la presión, la hipotensión ortostática, estamos hablando de los síntomas que acompañan el ortostatismo. La medición de la presión arterial durante 60 segundos aproximadamente, que son un minuto, el paciente está en la posición en la que se va a tomar la presión. En la posición de sentado, la presión arterial puede aumentar entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Aquí está la referencia que ustedes podrían consultar para que amplíen esa afirmación. Hablar, o sea, cuando el médico le pregunta mientras está tomando la presión, puede aumentarla entre 8 y 15 milímetros de mercurio. Esta es la referencia que ojalá consultaran. El estar en actividad mientras se toma la presión arterial es una actitud errónea por parte del médico, que debe ser quien oriente al paciente. La técnica de la medición, todo esto es en la práctica, pero yo no estaría contento si no lo menciono ahora. Inflar la cámara del brazalete rápidamente hasta 30 milímetros de mercurio por encima de la presión a la que desapareció el pulso radial. ¿Qué logramos con esto? Explico. Coloco el brazalete, empiezo a inflar la cámara y llega un momento en que el pulso radial desaparece. Desapareció a 120 milímetros de mercurio o a 130. En el paso siguiente, después de 2 minutos de suprimir la presión sobre la arteria, es decir, desinflar la cámara para que no haya un espasmo de la arteriola y me altere los resultados. 2 minutos después, entonces, rápidamente le agrego a la presión en la que desapareció el pulso radial, le agrego 30 milímetros de mercurio. Con eso estoy logrando además que esa fase 3 de los ruidos de Karakoff no sea tomada equivocadamente
como la presión arterial sistólica. Medir la presión sistólica. Primer ruido de Karakov. Desinflar la cámara a razón de 3 milímetros de mercurio por segundo. Si se infla rápidamente para evitar la adherencia de las paredes de la cámara, que es látex, debo desinflar lentamente para poder percibir las variaciones de los ruidos de Karakov. No medir la presión sistólica fundándose en las deflexiones del manómetro. Esta es una absurda actitud de algunos médicos, mirando el manómetro, sacar conclusiones con respecto a la presión arterial. Continuar desinflando hasta que la desaparición sea completa de los ruidos de Karakov. Esa es la presión diastólica. Ahí es donde tenemos que la atenuación de la fase 4 con relación a la fase 5, en que desaparecen completamente, podría ser la presión diastólica. Si los ruidos de Karakov son débiles, lo cual puede ocurrir muchas veces, levantar el brazo del paciente mientras éste abre y cierra la mano 5 veces, 10 veces. Entonces, decirle, ya no siga inflando, cerrando y abriendo la mano, inflar rápidamente. Esto aumenta el volumen de sangre y se pueden percibir mejor los ruidos de Karakov. Medir la presión arterial en ambos brazos. No es posible, es falta de respeto con el paciente tomar la presión en un solo brazo. Siempre hay diferencia entre un brazo y otro. Y a veces en un porcentaje no pequeño hay hipertensión en un brazo y normotensión en el otro. ¿Cuál es el que nos va a servir de ahí en adelante? El brazo, donde la presión muestra cifras elevadas. Anotar la lectura de presión, la posición del paciente, el brazo y longitud del brazalete utilizado para medir la presión arterial. Así, por ejemplo, una lectura de 140 por 90, la posición en la que se midió la presión, el brazo o antebrazo derecho o izquierdo o ambos brazos, qué brazalete se utilizó. Esto sí que es importante porque en las personas con un brazo con un diámetro importante, persona obesa, nos puede dar resultados falsamente elevados. En ese caso, si no hay un brazalete más largo, que probablemente no lo haya, tomar la presión arterial en el antebrazo. Una práctica que es necesaria conocer y con la que se deben familiarizar. Por último, antes de la avalancha de preguntas, ojalá haya una avalancha.
La presión arterial debe tomarse utilizando la campana del estetoscopio, no el diafragma, porque los ruidos de Kharkov son de baja tonalidad. La campanita me los amplía y los hace más fáciles de percibir, mucho antes y hasta mucho después. Eso era, Sol Estela y muchachos, lo que quería contarles hoy. Oigamos las preguntas. Preguntas, muchachos. Profe, Sí, yo no entendí eso aparte de que dice que los ruidos de Kharkov y que hay que levantarle el brazo para... O sea, esa parte no la entendí, profe. bueno. A ver, ¿quién pregunta eso? Profe, yo me llamo Kevin. Kevin Balanta. No, no es Kevin Balanta. Kevin Lozano, profe. Ah, Lozano. Sí, a veces los ruidos son muy débiles y difíciles de auscultar, de escuchar. Entonces es una práctica muy conveniente, Kevin, decirle al paciente, aún sin levantar el brazo, cierre y abra la mano 5 o 10 veces rápidamente. Con eso aumenta la circulación de la sangre, la velocidad. Y luego tomo la presión y usted verá que los ruidos se oyen mejor. ¿Listo, Kevin? Sí, profe, ya entendí, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Sí. La arteria radial, eh, Juan, la arteria radial y no, un par de traveses de dedo por encima de la arteria radial. El borde inferior del brazalete, 2 traveses de dedo por encima de la arteria radial. Bueno. Otra pregunta. Profe, una pregunta. Digamos, cuando tú dices que para aumentar, digamos, los ruidos, entonces se levanta el brazo del paciente y luego se cierra la mano de 5 a 10 veces. Pero la mano del paciente, o sea, el brazo como tal, sigue levantado o uno le pide al paciente No, que lo tenga a la altura del corazón. No, Dana Carolina, no levante el brazo. Simplemente con el brazo sobre una posición, una superficie sólida a nivel de la región precordial. Ahí estando el brazo ya en posición para tomar la presión y encontramos que los ruidos son muy débiles. Entonces decirle, a ver, don Juan, va a cerrar y va a abrir la mano 5 veces, 10 veces. Entonces ya no más. Ahora tomamos la presión y ahí los ruidos serán más audibles. Ya, profe, gracias. Y otra Bueno, cosa, sí, Diana. digamos, yo en qué momento, digamos, con mi paciente tendría que tomarle la presión arterial en los miembros inferiores, porque pues igual yo sé que se aumenta el valor de la presión arterial, pero pues ¿en qué caso podría pasar eso? Tomar la presión arterial rutinariamente en los miembros inferiores, no.
Sí debería hacerse, pero debería hacerse solo si hay sospecha de una obstrucción que esté afectando la circulación de la parte inferior del cuerpo. Verbigracia, una fístula, una regurgitación aórtica, por ejemplo. Si no, no rutinariamente. Sí, sí. Bueno, profe, gracias. Bueno, Dana. Otra pregunta. Profe, una pregunta. Es acerca de la brecha auscultatoria. ¿Cómo puedo yo evitarla? O no sé cómo puedo identificar que no es, o qué relación tienen los ruidos de Korokov con esa brecha. ¿Usted me permite? Yo me devuelvo, Manuelita. Bueno, profe. Bueno, esta Manuelita, ya el nombre es interesante, Manuelita. Ya vamos a llegar, Manuelita. Es que yo no conozco otra forma de devolverme. Ahí estamos. Miremos acá. La primera fase de los ruidos de Karakov. ¿Por qué digo Karakov y no Korokov? Bueno, que me la estoy dando de ruso. Me contaron alguna vez que la O en ruso suena como A. Entonces, Karakov. Pero usted puede decir Korokov y le van a entender más fácil. Fase 1 de los ruidos de Karakov. Los ruidos empiezan a producirse porque la arteria ya no está ocluyendo totalmente, perdón, el brazalete no está ocluyendo la arteria. Entonces empiezan los ruidos aquí. Ese primer ruido recibe el nombre de presión sistólica. Los ruidos siguen produciéndose. Llega un momento en que disminuyen su intensidad aquí. Disminuyen su intensidad. Y este espacio puede durar de manera variable dependiendo el estado de las arterias del paciente. Hay que suponer que si el paciente tiene años, estas arterias tienen pérdida de la elastina de las paredes y son arterias que una vez que se comprimen de esta manera, tardan en recuperarse. Podrían quedarse así. Entonces, esto va a durar entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Que disminuya su intensidad o que desaparezca completamente los ruidos. ¿De acuerdo, Manuelita? Sí, profe. De pronto llega la fase 3 de Karakov y esos ruidos reaparecen después de ese silencio. Reaparecen. El error, Manuelita, es que si yo no he hecho esto de aquí hacia acá, voy a pensar que esta reaparición es la sistólica. Esta es la brecha auscultatoria, el silencio auscultatorio, el vacío auscultatorio. Termina el silencio, reaparecen los ruidos y como yo no hice esto, no tomé la presión palpatoria, entonces digo, esta es la sistólica de mi paciente. ¿Y sabe cuánto le estoy robando a la presión sistólica de mi paciente? Más o menos 30 milímetros de mercurio. Gravísimo. Entonces la forma de brincarme la brecha auscultatoria es tomando la presión palpatoria antes de la presión
auscultatorio. ¿Sí o no, Manuelita? Sí, sí, señor, muchas gracias, ya me quedó claro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Están buenas? Otra pregunta, muchachos. Ahora las preguntas. USC 2119, ¿quién es? ¿Un espía? Es Uno aquel no salón, espía. 12-19. 1219, ¿quién es? Es aquel salón. Ah, bueno. Otra pregunta. Aquí en el salón nadie tiene preguntas. ¿Tiene calor, Sol? No, que aquí en el salón nadie tiene preguntas. Ah. ¿Timaná se fue ya? Más tarde, profe, aún no. Timaná, una preguntita antes de irse. ¿Le quedó todo claro, Timaná? Sí, profe. Bueno, Valentina Timaná Córdoba. Muy bien. ¿De dónde es Valentina? Profe, yo soy de Nariño. Eso, ¿de qué parte? ¿Qué parte de Nariño? Mi papá es yo nací en Pasto, mi papá es de la vía hacia Ipiales y mi mamá es de Sibundoy del Putumayo. Uy, está bien de orígenes esta muchacha. Gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, Listo, doctor, gracias. nos vemos en 15 días, ¿es, Sol? 15 días, sí, señor. Bueno, y En 8 días hay quiz. quiz. A ver, sí. voy a No, hacer no un- hable de esas cosas. Muchachos. Bueno, nos veremos, pues. Bueno, doctor. Bueno, Hasta luego, hasta profe. luego. Gracias, Hasta profesor. luego. Acuerde mandarme las preguntas para el miércoles. Sí, aquí tengo un letrero grande que dice rajada del miércoles. Ay, doctor. Listo. Gracias. Hasta luego, Bueno, pues. muchachos, Chao. yo me quedo con grupo 1 y 2. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan antes de irse? Profe, o sea que no hay quiz. Hoy no hay quiz. Hoy hay quiz, pero aquí al grupo 1 y 2. En 8 días va a haber quiz para todo el mundo. O sea que entra todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, espérenme. Paro. ¿Alguna pregunta? Recording stopped. Listo, muchachos. Si no tienen preguntas, se pueden ir. Pueden ir a sus lugares de práctica, los que tengan práctica hoy. Aunque los reciben en el hospital después de las 10, la idea es no formar congestión en el hospital antes de las 10, que es cuando están los de quinto año interno. Porque acuérdense que entre más congestión hagamos, más nos echan. Entonces, mejor es no congestionar los hospitales, sino hasta después de las 10 de la mañana, que ya los de quinto año interno ya han hecho su trabajo. Bueno, muchachos, hasta luego.